Buenas a todos, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te envío una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que su poder y su amor nos cubra a todos nosotros. El tema que tenemos para hoy es crecimiento espiritual. Eso es lo que todos los cristianos queremos, crecer, ser mejores para Dios. Y la frase que vamos a emplear para empezar este día es: Dios vive en el corazón del humilde. Primer requisito para crecer espiritualmente es ser humilde. Y la humildad es un don de Dios. Y eso es lo que a la humanidad le falta en este momento. Humildad, doblar rodillas, arrepentimiento, cambiar el camino. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a seguir este día, esta noche de bendición. Dice una reflexión los dos lobos. Se dice que en un pueblo allá muy lejano había un abuelo que vivía con su nieto. Y allá en la montaña el niño se quedó observando cómo dos lobos peleaban. Y el niño le hizo una pregunta a su abuelo. Abuelo, ¿quién ganará esa lucha? ¿El lobo negro o el lobo blanco? Porque a simple vista se ven del mismo tamaño, se ven con la misma fuerza. El anciano, el abuelo, le contestó: ¿cuál lobo crees que ganará? Y el niño le contestó: en este momento no sabría decirle, abuelo, porque los veo muy similares. Los veo aparentemente con las mismas fuerzas. El anciano le contestó: ¿sabes quién ganará la lucha? Aquel que tú alimentes más. O ganará el lobo negro, que representa la maldad, o el lobo blanco, que representa la bondad. Sabiendo que cada ser humano tenemos esos dos lobos dentro de nosotros. El lobo negro, que son nuestros pecados, nuestros errores, todas las cosas malas que hemos hecho. Y el lobo blanco, que son todas aquellas acciones, pensamientos y sentimientos que han sido agradables a Dios. Todas aquellas buenas acciones. Y así como lo dice el anciano de esta historia, debemos alimentar ese lobo blanco para que siempre gane la batalla en el nombre de Dios. Porque el lobo blanco es el lobo que tiene poder. El lobo negro es solo apariencia, es tentación. Pero el lobo blanco es amor. El lobo blanco es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, esta pequeña reflexión espero que les quede esta historia para que la mediten en sus mentes, en sus corazones. Alimentemos al lobo blanco. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Eso era una pequeña reflexión para empezar esta noche. En este momento el mundo está pasando tribulación. Y si definiéramos la palabra tribulación, es una aflicción, una pena, una congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Sinónimos de la palabra tribulación están congoja, pena, aflicción, amargura, sinsabor, así como adversidad, calamidad, desgracia e infortunio. Diríamos que la tribulación es algo que a nadie le gusta pasar. Los problemas, las preocupaciones que a veces ocupan nuestra mente forman parte de ese crecimiento. Si no hay pruebas, no hay crecimiento. Y Dios quiere que crezcamos, que cada uno de nosotros vayamos dando pasos hacia el cielo, que es donde Dios nos está esperando. Recordemos que Él nos va a dar la gracia y todos los dones espirituales para poder crecer. Muy bien,
Vamos a hacer algunos pasos o vamos a meditar algunos pasos que el Señor nos sugiere en su santa palabra para poder buscar a Dios y poder encontrar ese crecimiento. Dice, Dios nos sostiene. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta palabra la encontramos en Isaías 41:10. Pese a que el mundo a veces, pese a que nosotros mismos a veces tenemos esa división, esa lucha interna de pensamientos, de sentimientos que no son de Dios, o estamos pasando por una prueba de salud, una prueba económica, una prueba familiar, Dios nos dice que nos fortalecerá y nos ayudará, o sea, no nos va a dejar solos. Él nos sostendrá con la diestra victoriosa, porque la diestra de Dios tiene poder. Dios nos promete que nos ayudará, no nos va a dejar solos. Entonces es importante que tomemos en cuenta. A veces queremos solucionar los problemas por nosotros mismos, pero tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? O a veces más bien es decirle a Dios, ¿qué no debo hacer? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo ir? ¿Cuándo venir? Eso es algo que Dios nos va a mostrar por medio del Espíritu Santo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es dejarse ayudar por Dios, fortalecer el alma y poco a poco crecer y buscar a Dios. Segundo paso, contamos con la ayuda de Dios, no estamos solos. Dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracia. Veamos cómo Dios nos da tantos consejos en los Salmos. Dice que el Señor es mi fuerza y mi escudo. Es mi fuerza, porque todos los días al levantarme le tengo que dar gracias a Él por la vida. Y es mi escudo porque me protege. El escudo sabemos que en una guerra nos salva la vida, porque en la antigüedad se luchaba con espadas y el escudo era lo único que me protegía de una estocada prácticamente mortal. Por eso Dios dice que es mi escudo, pero es un escudo espiritual poderoso. Debemos creer en la santa palabra de Dios y vamos a recibir esa ayuda que necesitamos cada uno de nosotros. Paso número 3. Dice que el Señor es nuestra herencia. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia. Esto lo encontramos en el Salmo 73:26. Aquí nos dice que el Señor es herencia eterna. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que esta vida que estamos pasando es momentánea. Es una vida para ser probados, para muchas veces pasar por esas tribulaciones, por esos problemas. Y Dios nos dice que Él está con nosotros. Hay una herencia eterna que nos está esperando en el cielo. Ya que hemos estado hablando de los salmos, vamos a ver el significado de la palabra salmo. Procede del vocablo en latín que significa salmus. Lo podemos ver como una composición inspirada para alabar a Dios. En su mayoría los salmos son atribuidos al rey David, porque sabemos por todas las cuestiones que pasó el rey David, grandes aciertos y grandes pecados, pero al final se arrepintió y Dios tuvo piedad de su alma. Sabemos los pecados que él cometió. Él cometió adulterio, él mató y él se apartó de Dios. Pero luego él vino, se arrepintió y vio cómo Dios tiene misericordia.
Existen tres tipos de salmos que podemos encontrar en la santa palabra de Dios. Los salmos didácticos, que son todos aquellos que nos enseñan, nos dan enseñanzas para la vida, muy sapiensales en este caso serían. Salmos de acción de gracias es cuando exaltamos el nombre de Dios, le damos gracias por la misericordia y por el amor que nos tiene. Y los salmos de sabiduría, que son regalos que Dios nos da. La sabiduría es la que nos dice cómo pensar, cómo actuar. Y la sabiduría es la guía que viene desde el cielo. La sabiduría es un regalo de Dios que el mundo no nos puede dar. En la Biblia encontramos 150 salmos. Son 150 regalos que Dios nos da, que podemos leerlos, aprender y tener mucha sabiduría, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, seguimos con el tema. El gozo de Dios nos fortalece. No estén tristes, pues el gozo de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto lo encontramos en Nehemías 8:10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos llenarnos de fe, sabiendo que podemos seguir adelante, podemos seguir caminando. Tropiezos van a haber, pero tenemos que tener nuestra fortaleza y nuestra confianza en Dios. Dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Esto lo encontramos en el Salmo 46, 1, 2. Dios es más grande que todas las circunstancias que estamos pasando. Porque recordemos que Dios creó el cielo y la tierra, el mundo espiritual y el mundo físico. Y Dios todos los días está creando vida. Ahí nacen las plantas, nacen los animales. La creación se está renovando por el amor de Dios. Y recuerde que Dios quiere renovarnos a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Dice que aunque se desmoronen la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, no debemos tener angustia. Debemos tener confianza. Debemos saber que hay un Dios grande y es más grande que cualquier limitación, más grande que cualquier pecado, más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier prueba. Porque Él está y estará siempre por encima de todo. Porque Él es el que ha creado todo. Y Él es el dueño del universo. Dice nuestro Señor que para crecer, para llegar a Dios, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Ahora en estos días de reflexión, debemos poner los ojos en Jesús. La forma como Él anduvo en este mundo. La forma como Él obedeció al Padre. La forma como Él ayudó, sanó y dio esperanza a los menos afortunados de aquellos tiempos. A los enfermos, a los lisiados, a los leprosos, al pobre. Pero recuerde que Él también visitó casas de ricos, porque también ellos necesitan la palabra de Dios. Y a veces son los que más necesitan, porque a veces el rico cree que lo tiene todo. Pero en este momento vemos que no hay país rico ni pobre. Cualquiera se puede enfermar, cualquiera puede tener problemas. Vemos que las pruebas le pasan al rico y al pobre, al negro, al chino, al blanco. Las pruebas son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Definitivamente debemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. El ojo, esos ojos que a veces se ponen a observar cosas o distraernos.
Y poner los ojos en Jesús significa poner nuestra mente y poner nuestro corazón. Dice que siempre podemos hablar con Dios. La oración es la llave que abre todas las puertas. La oración tiene poder. Es el único poder que tiene el ser humano en la tierra. Porque la oración mueve la mano de Dios, decían los santos. La oración tiene poder. Porque la oración es una manera de hablar con nuestro Padre amoroso. De decirle lo que lo amamos y lo que lo necesitamos. Y ya para finalizar, debemos acumular tesoros para la otra vida. Los tesoros que están en el cielo. Y así para finalizar con una historia. Dice que habían dos señoras que vivían una al frente de la otra. Una de ellas era una señora muy rica, tenía mucho dinero, una casa hermosa, muchos vehículos. Y la vecina era una persona que tenía una casita muy humilde, muy sencilla, prácticamente vivía sola. Se dice que la señora, la que era muy pobre, siempre ayudaba a los demás. Siempre que la necesitaban, estaba ahí. Ayudaba a los enfermos, los visitaba las cárceles. Le daba una palabra de aliento a los demás. Mientras que la señora, que era muy adinerada, de vez en cuando se acordaba de los demás. Pero fue poco a poco pasando los años y ambas se fueron haciendo más ancianas. Muy bien la viejecita pobre, porque ella siempre le oraba a Dios y le pedía que le diera lo necesario, mientras que la mujer que era rica más bien decía que qué hacía con tanto dinero, con tantas riquezas. Al fin de sus años empezó a ayudar un poco a los pobres. La mujer rica empezó a cambiar su vida. Y dice la historia que esto se debió a que se hizo amiga de la señora pobrecita. Y decimos pobrecito y es una palabra mal empleada, porque realmente la pobreza que tenemos es la pobreza del corazón, la pobreza espiritual que todos tenemos, esa necesidad de Dios. Bueno, entonces la historia dice que ellas dos se hicieron amigas. Entonces la bondad de una fue ayudando a que la otra cambiara. Dice que allá al transcurrir de algunos años ambas murieron. La historia dice que las dos llegaron al cielo. Y cuando llegaron, nuestro Señor les dijo: pasen, tomen posesión de las casas, de las mansiones que yo les preparé, así como yo lo prometí en mi palabra. Y la mujer que era rica aquí en la tierra dice que llegó y se quedó observando las mansiones que no tenían comparación con nada que está en la tierra. La señora que fue muy pobre en esta vida, económicamente, nuestro Señor Jesús le dio una de las casas más hermosas en el cielo. Entonces la otra señora, la que fue muy rica en su vida, entonces dijo: si nuestro Señor le dio esa gran casa a ella, ahora imagínese la mansión que me dará a mí. Y nuestro Señor le dijo: en muchas veces de tu vida no te acordaste del pobre. Mandaste pocos materiales para ir construyendo tu casa. Y los materiales son las buenas obras que vamos haciendo en nuestra vida. Las buenas acciones, toda la bondad. Estamos mandando material para el cielo. Y dice que se le dio la casa más sencilla que había en el cielo. Entonces la enseñanza es que si queremos crecer espiritualmente, no vamos a hacerlo solos. Tenemos que pedirle a Dios, pero también sabiendo que se crece con los demás, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nadie crece solo. Pero para crecer debemos buscar esas personas que más bien nos ayuden,
que nos corrijan y nos ayuden en la vida definitivamente. Bueno, esta noche espero que todos reciban una gran bendición, esperando que Dios sea grande y tenga mucha bondad en la vida de ustedes, en la vida de sus familias. Dios nos proteja y nos libre de todo mal. Entonces les deseo una gran bendición para todos ustedes. Y ahí nos estamos viendo en otra ocasión.